Este es el video 2 de la clase 2. En la clase 2 estaremos estudiando la célula. En el video 1 de la clase 2, que recomendé para que vean, pudieron repasar la teoría del origen de la vida. Además de ser un tema fascinante, esta información les va a servir para comprender conceptos de este video y del resto de la materia. Durante esta clase vamos a recorrer los diferentes tipos de células más relevantes para la materia, la microscopía aplicada al estudio de la estructura celular, la estructura y las funciones de la célula y de los componentes celulares, biomembranas, el transporte a través de las biomembranas y el tránsito vesicular. La célula es la unidad anatómica y fisiológica de todo ser vivo, ya sea que este ser esté compuesto por una célula o por varias células. Todas las células deben tener en su estructura los elementos básicos que aseguran el cumplimiento de las funciones de los seres vivos. La membrana plasmática, que asegura el mantenimiento de la homeostasis y mantiene dentro de la célula las biomoléculas que son requeridas para realizar las otras funciones biológicas del citoplasma, que es todo lo que se encuentra dentro de la membrana plasmática, excepto el núcleo en aquellas células que lo poseen, y que es necesario para cumplir con las funciones metabólicas de la célula. Y el material genético, que dirige a la célula en las funciones y en las características propias de cada una. Lleva además la información genética hacia la progenie que garantiza la herencia. En cuanto a su estructura, tenemos dos grandes grupos de células diferentes que vamos a clasificarlas como procariotas y eucariotas. Las células procariotas son células pequeñas, sin núcleo y sin organelas. Muchas de las funciones que otras células tienen compartimentalizadas en sistemas de endomembranas también son ejecutadas por estas células, pero en lugar de ser realizadas dentro de una organela, son realizadas en un lugar específico, generalmente cerca de la membrana plasmática. Forman parte de este grupo las bacterias, o también denominadas eubacterias, y las archaea. De este tema se profundizará en la clase de microbiología. El otro tipo de células son las eucariotas. Estas células son de mayor tamaño y contienen sistemas de endomembranas en su citoplasma. El material genético se encuentra en el núcleo y las organelas contienen grupos de biomoléculas que realizan funciones específicas. Pueden recordar esta clasificación si tenemos presente que la palabra cario significa núcleo. Acá tenemos un ejemplo de una célula procariota, en este caso es Escherichia coli, que es una bacteria. Lo que podemos observar es que estas células no tienen membrana nuclear, o sea, no tienen núcleo. Sin embargo, la cromatina, o sea, el ADN, se encuentra ubicado en una región que se la denomina nucleoide. Una célula eucariota es mucho más compleja que la procariota. En este tipo de células aparecen sistemas de endomembrana que generan compartimentos dentro de la misma célula con microambientes específicos de ciertas reacciones biológicas. La célula, de esta manera, se garantiza tener un conjunto de biomoléculas y sustancias químicas adecuadas para ejecutar una determinada función. Esto la transforma en una célula con su metabolismo mucho más eficiente y por eso puede tener mayor tamaño. En esta célula tendremos el material genético rodeado por la membrana nuclear. En su conjunto, eso se denomina núcleo. Las organelas con diferentes funciones, por ejemplo, la mitocondria, que tiene la función de la respiración celular, vacuolas de almacenamiento de lípidos o de hidratos de carbono,
el cloroplasto, que obtiene energía a partir de la luz, organelas de procesamiento de sustancias, como los peroxisomas o los lisosomas, vesículas varias, en donde se encuentran biomoléculas que se importan o biomoléculas que se exportan fuera de la célula, y sistemas membranosos de síntesis y procesamiento de proteínas, como el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso y Golgi. Y por otro lado, aparecen las proteínas que generan una forma en la célula y le dan estructura, que son las proteínas fibrosas, que son denominadas microtúbulos. Las células eucariota conforman una enorme variedad de organismos, entre los que podemos encontrar organismos simples como los protozoarios o las algas y los hongos, y organismos complejos y multicelulares como los animales. Los protozoarios son organismos unicelulares eucarióticos heterótrofos. Viven en ambientes acuáticos y dentro de otros seres vivos. Muchas veces habitan dentro de insectos, los que se comportan como vectores, ya que una vez que estos pican a otro animal, éste se enferma. Este es el ejemplo que nos sucede en Argentina con el mal de Chagas y el Trypanosoma cruzi, que es un protozoario que produce la enfermedad. Como dijimos anteriormente, la célula es la unidad morfológica, fisiológica y de origen de todo ser vivo. En la teoría de la célula, que es de aplicación a todos los tipos de células, ya sea eucariota y procariota, se encuentran 4 postulados. El primero es: todos los seres vivos están formados por células. Los organismos pueden ser unicelulares o pluricelulares, siendo este último caso diferentes tipos de organización de la unidad básica que es la célula. En el segundo postulado, la unidad básica estructural y funcional es la célula. Todas las reacciones químicas que llevan a cabo las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de la célula o en su entorno inmediato. El tercer postulado es: toda célula precede de otra célula. Es imposible que una célula se haga de la nada, excepto en un solo caso, que es en el caso de la perspectiva evolutiva. La excepción serían las primeras células que surgieron de las reacciones químicas en el origen de la vida, en el video que pudieron ver al principio de la clase. En el cuarto postulado, que es el postulado incorporado más recientemente, dice: las células contienen el material hereditario, que es el ADN, donde se encuentran todas las características de la célula y que se transmiten a sus células hijas. Más adelante vamos a ver con mucho más profundidad qué significa el ADN y cómo está la información almacenada en esta macromolécula. En resumen, tenemos la célula como mínima unidad de la materia viva, el origen de la célula, que siempre es otra célula, y la información de cómo será esa célula almacenada en el ADN. Hasta acá vimos la teoría de la célula. Vimos 2 grandes grupos de células, que son las células procariotas y las células eucariotas, y pudimos diferenciarlas entre ellas. Ahora vamos a ver 2 grandes grupos de células eucariotas, en este caso las células animales y vegetales, ya que tienen algunas características muy distintivas que las diferencian entre sí y muchas características en común. Las células animales y las vegetales, como ya mencionamos anteriormente, son células eucariotas. No son las únicas células eucariotas. También están los hongos, las algas y los protozoarios, por mencionar algunos que veremos más adelante. Todas las células eucariotas comparten las mismas características. Sin embargo, existe una organela muy importante que sí poseen las células vegetales,
pero que no la poseen las células animales, y es el cloroplasto. Dentro del cloroplasto se realiza el proceso de fotosíntesis, que es el proceso por el cual una célula obtiene energía química por transformación de energía lumínica. Además, la célula vegetal, a diferencia del animal, posee una matriz extracelular rígida de celulosa y otros hidratos de carbono insolubles y rígidos que conformarán la pared celular y aportarán la rigidez para mantener la forma de la célula. Por otro lado, los hidratos de carbono de almacenamiento en los dos tipos de células también son diferentes. En el caso de la célula animal, el hidrato de carbono de almacenamiento es el glucógeno y el hidrato de carbono de almacenamiento de las células vegetales es el almidón. La diferencia entre estos dos hidratos de carbono complejos las veremos en química biológica. En resumen, vimos que todas las células tienen membrana plasmática, citoplasma y material genético, que hay dos grandes tipos de células, procariota y eucariota. La diferencia principal entre ellas es que la procariota no tiene membranas internas, por lo tanto, no tienen núcleo, no tienen mitocondria, lisosomas, peroxisomas, Golgi, retículo endoplásmico liso, rugoso y vesículas. Todo lo que tiene que ver con membranas internas. En las procariotas hay dos grupos grandes también, las eubacterias y las archaea. Las diferencias entre estas las vamos a ver en la clase de microbiología. En las eucariotas, además de otros tipos de células, podemos identificar a las células animales y a las vegetales, cuya principal diferencia es el cloroplasto. Ahora que conocemos la diferencia entre eucariota y procariota, vamos a repasar primero un poco la función de dos organelas que tienen que ver con la generación de energía dentro de la célula. Una de esas organelas es la mitocondria y la otra es el cloroplasto. La mitocondria tiene la función de proveer a la célula de energía química a través de la respiración celular. Lo que hace es transformar la energía contenida en los hidratos de carbono en energía química, utilizando oxígeno. Por eso se le dice que en la mitocondria se hace respiración celular. El cloroplasto, que es otra organela, transforma la energía lumínica en energía química y utiliza agua. Ahora que tenemos claro qué hacen estas dos organelas, vamos a poder entender un poquito más la teoría endosimbiótica. Esta teoría postula que había una célula procarionte de gran tamaño que era el precursor de una célula eucarionte primitiva. Esta célula tenía un núcleo y además tenía la capacidad de poder soportar en su interior otras células procariontes. Y sucedió que en algún momento entró una célula procarionte y que esa célula procarionte permaneció dentro de la otra célula más grande y a lo largo del tiempo se especializó en generar energía química y fue la mitocondria. Esa célula sería el inicio de una célula animal o el precursor de una célula animal. Por otro lado, a esa célula se le metió, por decirlo de una manera, otra célula procarionte, pero en este caso una célula procarionte fotosintética, permaneció, evolucionó y terminó transformándose en cloroplasto. Y esa célula terminó siendo o especializándose en una célula vegetal. En el video que les pongo para que miren, está mucho mejor explicado y además está muy interesante cómo lo cuentan.